Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el sociólogo Bernardo Barranco, especialista en cuestiones religiosas, pero también un gran conocedor de los asuntos electorales en México. Y estamos con él para conversar sobre el último libro que coordinó, El infierno electoral, y que sientan un precedente de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Luis, un placer, y además muchas gracias por invitar a conversar sobre este tema. El infierno electoral, cruzas ahí tus dos grandes pasiones en la vida, ¿no? No, y me detuve, había otro sobre el fariseísmo electoral también, estaba yo muy tentado. Adecuado a los tiempos. Sí, el tema es que es el Estado de México. Y el Estado de México, ahí no nos andamos con cuentos en el Estado de México. En el Estado de México, por algo, el grupo en el poder ha durado más de 90 años. Y ya no solamente es un grupo, un club político, es una dinastía política. ¿No? El grupo Atlacomulco. El famoso grupo Atlacomulco. ¿No? Entonces, que cruza empresarios, políticos, así es. Que nació para contener el cardenismo en el vecino estado de Michoacán. Así es. Es un grupo donde se abreva las prácticas más autoritarias que han existido en la historia política de este país, ¿no? Y el prototipo, pues, es Carlos J. González, moderno, es el prototipo moderno que mezcló muy bien negocios y política, ¿no? Él decía que lo caro en política sale barato, ¿no? O también que un político pobre es un pobre político, así ¿no? Es decir, bueno, las maneras de cómo han conseguido y han mantenido el poder es un verdadero infierno. Es decir, la oposición es, entre comillas, muchas de ellas es comprada. Realmente la vida cívica es muy pobre, no hay organizaciones de la sociedad civil y las pocas que hay son cooptadas. Otro elemento, pues, importante es la fractura del Estado. Es un Estado fracturado. Tienes Toluca, que es la capital política, la capital administrativa del poder, donde todos son priistas, todos son de un partido. Luego tienes el pulmón social, que es la parte, digamos, oriente de la Ciudad de México. Zona conurbada. Toda la zona conurbada, donde gente que va a trabajar a la Ciudad de México, ciudades dormitorio. Ciudad de Zahualcoyo, Chalco, etcétera, toda esta zona populosa que no tiene ni idea de cómo se manejan la política en el Estado de México. Y luego tienes un cordón industrial poderoso, ¿no? Con altos niveles de vida, como Naucalpan es el segundo municipio con más alto nivel per cápita que hay en el país, ¿no? Pero también totalmente desencajado o alejado de lo que es el núcleo político. Entonces son como 3 estados de México. Bernardo, tú coordinas este libro en el que participan actores, no solo estudiosos, y tú mismo has sido un protagonista en los procesos de vigilancia ciudadana y organización de las elecciones. Tú has sido consejero electoral en el Estado de México. Así, casi 18 años. O sea, entraste al infierno como si fueras Dante y recorriste los 9 círculos del infierno. Así es, y de ahí surge el título, ¿no? De conocer más a fondo esta dinastía de Atlacomulco, que si viviéramos en una monarquía, el actual gobernador sería, pues, del Mazo III, ¿no? Porque su padre fue gobernador, su abuelo fue gobernador, y todas las mezclas consanguíneas que hay, es pariente de Peña Nieto, pariente de Montiel, es decir, es todo un grupo que está ahí. Y en términos electorales, pues, la contención, es decir, la manipulación del voto. Y ¿por qué el proceso electoral es importante, sobre todo el último? Porque era la última posibilidad que tenía el actual régimen, el actual gobierno priista y Peña Nieto, de mantenerse con esperanzas de poder conquistar o ser competitivo en el proceso electoral. Recordemos que en el 2016 hubo una debacle importante, el PRI pierde varias gobernaturas, entre ellos Veracruz, que es el segundo estado con el padrón más grande, y si perdía el Estado de México, quedaba absolutamente vulnerable, es decir, adiós a las posibilidades que podría tener el PRI. Entonces, de tal suerte que el proceso electoral actual se inicia en el Estado de México hace un año.
porque va con todo. No se permitió perder el Estado de México. Y hubo una serie de atropellos, de inconsistencias, de irregularidades, de fraude finalmente. Ustedes organizan eso en distintos niveles, hablan de la violencia directa, hablan de la presión sobre los consejeros electorales, hablan de la compra del voto. ¿Cómo resumirías tú esa organización de...? Sí, mira, somos consejeros en diferentes generaciones, algunos coincidimos en algún momento, otros no coincidimos. Hay una consejera que está en funciones actual. Los consejeros son funcionarios ciudadanos. Ciudadanos, por ejemplo, en el INE es como en el IEM es como en el INE, son altos salarios, son salarios fuertes. Los otros son salarios simbólicos, ¿no? El consejero local. Entonces, son 7 exconsejeros de diferentes ámbitos y de diferentes generaciones. Y nos dividimos exactamente, pero bajo un eje. Y el eje era la noción de elección de Estado, que se dice mucho, se habla mucho sobre ello, pero ha perdido sustancia y contenido. Se dice todo y ya no dice nada, ¿no? La oposición fue una elección de Estado, ¿no? El gobierno intervino, apoyó como los dados cargados hacia un candidato. Y en la experiencia del Estado de México en esta elección, esta definición es totalmente obsoleta, insuficiente, que se queda corta. No fue solo una elección de Estado. No. ¿O lo fue en el sentido pleno de la palabra? Lo tenemos que resignificar. O hablando en términos modernos de los jóvenes, hay que remasterizar el concepto. Sí, porque es un concepto heurístico, es como posmodernidad. Se habla tanto que después se pierde el contexto, se satura y se pierde. Entonces, cuando hablamos de elección de Estado en el EDOMEX, es la conversión de la estructura de gobierno en una estructura electoral. Es decir, es el gobierno que se convierte en una casa de campaña, en un cuarto de guerra electoral, en donde los secretarios se dividen en territorios, los subsecretarios temas. Estás hablando de los secretarios a nivel del gobierno federal. Y sobre todo local también. Local. Por ejemplo, hubo cerca de 600 visitas de altos funcionarios, 70 de funcionarios federales. A entregar programas gubernamentales. Programas, ayudas, entregas, ¿no? Etcétera. Para condicionar el voto. Así es. Entonces, pero eso no es todo. Estamos hablando de estructuras, de secretarías con miles de personas, autos, vehículos, transporte, recursos, etcétera. Juchín se encarga de la parte económica. Eduardo Juchín, que periodista en su origen, sigue siendo periodista, que fue consejero en la Ciudad de México. Él rastrea el dinero y sobre todo el dinero sucio, las empresas aliadas al Estado de México, ¿no? OHL, en fin, todas estas, ¿no? O sea, en México las elecciones son financiadas con dinero público, hay participaciones privadas también, pero lo que nos dices es, hay también dinero por debajo de la mesa que acostumbra ser, como ustedes lo demuestran, mucho mayor que los montos oficiales. Claro. El artículo de Eduardo Juchín le sigue la pista al dinero, diciendo la elección se gana no con votos, sino con recursos económicos, ¿no? Una compañera, Vanessa, trabaja el tema de los programas sociales. Más de 1.500 millones de pesos. Cuando hablas de programas sociales, ¿estás hablando de tarjetas de pobreza o estás hablando de ayudas, de cooperaciones, de crédito a la palabra, de infraestructura, ese tipo de cuestiones? Es un presupuesto multimillonario que se tiene. Y el gobierno decide que de los 101 programas sociales, el Congreso local, se mantengan 65, 70%, porque la pobreza es tremenda, porque el proceso electoral no puede impedir que sigamos apoyando a los pobres, etc. Y en la práctica, lo que se demuestra fue que todos esos recursos sirvieron para coaccionar, comprar el voto de los sectores más pobres, que serían los municipios al sur del estado. Amenazando con que los programas se suspenderían. Te lo quito simplemente, y el próximo, si no votas por esto, el año que entra ya no va a haber, porque va a venir otro gobierno y seguramente esto se va a acabar, ¿no? Son las zonas
digamos, más deprimidas, más vulnerables, con menos nivel educativo, ¿no? Con un alto nivel de violencia, porque coincide con Guerrero, son colindantes con Guerrero y con Michoacán, imagínate. Y el sur del estado se llama Tierra Caliente, y es caliente en todos los sentidos. Claro, zona de narcotráfico. Zona de narcotráfico, etcétera. El tema es que el promedio de participación ciudadana, gente que va a votar, en el estado históricamente está entre 47 y 48%. En esas zonas pobres, en esos municipios rurales pobres, llegó hasta el 70% a votar. ¿Cómo explicarnos eso? No, pues es el acarreo, el viejo, las viejas operaciones. Acarreos llevar a los votantes a la boca de urna. Y no necesariamente eso. Simplemente tú vas a votar por nosotros, ¿no? Porque nosotros te vamos a seguir apoyando. Si no votas por nosotros, se acabó el apoyo. No se requiere de una maquinaria, de una pistola para que vaya a votar o de un celular. Existe, pero es más sencillo el asunto. Es más, te doy esto, dinero, etcétera. Entonces votan, pero no solamente queda ahí. El segundo gran problema de ese voto ha sido el tema de los representantes de casilla. Entonces, de los 110 mil millones, de los 110 mil beneficiarios del programa de beneficencia, el 10% resultaron ser representantes de casillas en las elecciones. Directamente de un padrón a otro. No, entonces, ¿qué significa? Pues te voy a condicionar mi ayuda, pero tú me tienes que ir a vigilar tal casilla para mi partido. Y no fue del PRI, fue de los partidos aliados al PRI, que no tienen la infraestructura de cobertura de todo el Estado. Estoy hablando de Nueva Alianza, estoy hablando del Verde, estoy hablando en ese entonces Encuentro Social, de los chiquitos. Y eso también. Y lo que fue muy lastimoso es esta feminización del fraude electoral. ¿Qué significa eso? Significa que la Fiscalía, de los más de 300 denuncias, el 70% son mujeres. Y cuando investigas más a fondo, son mujeres de los programas sociales. ¿Qué significa? Que el clásico mapache, ¿no? El tipo así con mapache es el que hace trampas electorales en México. Y que tiene pinta de malandro y que está ahí. Ese ya no es una señora, una ama de casa, con su mandil, que es la que está levantando quienes fueron a votar, está recogiendo tarjetas, está dando instrucciones. Es la operadora política, lo cual me lleva no solamente es un problema político, no solamente es un problema legal, viola la normatividad electoral, es un problema ético, Luis. También. Estás explotando la pobreza de la gente más vulnerable de la manera más vil, que es orientando su voluntad política hacia el partido en el poder. ¿Te parece, Bernardo, si vamos a una pequeña pausa? Sí. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el sociólogo Bernardo Barranco, especialista en cuestiones religiosas y en cuestiones electorales, a propósito del último libro que coordinó sobre las elecciones realizadas en la entidad mexicana del Estado de México, la más numerosa en el padrón electoral, clave para lo que va a suceder en las elecciones presidenciales de este 2018. Bernardo, tú fuiste consejero electoral en el Estado de México y tú sufriste las presiones. Sí. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Sí, mira, el tema es que históricamente los consejos han sido totalmente subordinados al poder, a los poderes locales, fundamentalmente al gobernador. A través de Secretaría Ejecutiva se daban las instrucciones, etcétera. Muchos consejeros bien portados son premiados y después tienen altos puestos, ¿no? Derechos humanos, etcétera. A los que no están alineados, entonces hay como tres fases. Una fase es el de te compran, ¿no? Te quieren comprar. Otra fase es, si no te dejas comprar, te presionan y te hacen una guerra sucia, te inventan cosas.
Y una tercera fase es reprimen. Así de sencillo y de brutal. Abiertamente. Repito, estamos en el infierno electoral mexiquense, que ahí no nos andamos con cuentos, ¿no? El poder es como el poder del águila, es así aplastante. En mi caso, me quisieron comprar con unos... Pero además no te lo dicen, oye, vamos a entrar en este cochupo, vamos a entrar... No. Oiga, consejero Barranco, ¿no sería bueno? Yo había hablado con mis compañeros en un desayuno, donde lo que queríamos hacer y no hemos podido, yo dije, a mí me gustaría haber concluido mi doctorado en Francia, en Sociología de las Religiones. Es un pendiente que tengo. Me llegan y me dicen, oiga, consejero, pero medio en broma, ¿no le gustaría, concluir su doctorado, rematarlo, irse con su familia, 2, 3 años a Francia y escribiendo, y lo que le gusta a usted, ¿no? Así. A otro compañero le dijeron, usted está a punto de jubilarse. ¿No le gustaría jubilarse con el sueldo, que era un sueldo jugoso de consejero? Lo podemos hacer, ¿no? Así. Después viene una segunda fase en donde si no aceptas, te empiezan a hacer campaña negra de desprestigio. Entonces a este mismo que no aceptó la jubilación con un sueldazo, le sacaron noticias en los periódicos locales de Toluca que era hombriago, que lo tenían que recoger de las cantinas totalmente perdido, que era un consejero alcohólico. Le gustaba el trago, pero como a muchos de nosotros, o sea, no era nada, pero ahí le pegaron. Con otro fue peor todavía, porque al otro le compraron a su chofer, un chofer joven, le pusieron muy buenos abogados y le interpusieron una demanda de acoso sexual, lo cual pues fue todo un escándalo, porque no solamente te pegan, sino con medios, te echan los medios encima, y tuvo repercusiones con su familia, imagínate nada más. Todos no se andan con cuentos, y después si brincas esa fase, entonces viene ya la represión. En mi caso eran llamadas, amenazas de muerte. Amenazas de muerte directamente. También, que pues no está en el libro, pero son episodios en mi familia muy dolorosos, ¿no? Y era precisamente por un momento delicado de redistritación, donde querían, digamos, doblar mi voto. No solamente mi voto, sino el impulso que tenía, ¿no? Entonces, sí, o sea, no nos andamos con cuentos ahí, o sea, ahí te la juegas en serio, ¿no? En el 2018, todo esto que nos estás platicando que sucedió el año pasado en el Estado de México, ¿está comenzando a suceder nuevamente en el país? Mira, felizmente el Estado de México no es México, o más bien al revés, el país no es el Estado de México. Hay más equilibrios, hay más libertad de expresión, hay muchos analistas, críticos, etcétera. Pero hay rasgos que están planteándose, ¿no? Yo diría 4 básicos. Uno es la actuación de la Procuraduría General de la República, la famosa PGR, un órgano del Estado que está siendo utilizado para golpetear a uno de los candidatos. Lo mismo pasó en el 17 con la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que le sacaron dineros que le había dado Peña Nieto para migrantes y le dijeron, pues, ¿a dónde están tu familia? Tal. 3 meses después de la elección, una vez que le hicieron pedazos a esta candidata, que iba puntera, además, entró puntera al proceso, le dijeron, no hay nada, no hay nada. Se acabó. Entonces, o fue un acuerdo político... Hay una judicialización de la política. Y que se usa para desgastar a un determinado... No es que terminen en la cárcel, pero... Te estamos fregando y estamos bajando desmantelan tu nivel, ¿no? la popularidad. Así es, te bajamos el nivel, digamos... Y eso se está haciendo ahora también. Con Anaya, el candidato del Frente. La segunda cuestión fue un anuncio de Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia, en la que dice, los programas sociales están blindados económicamente, son robustos porque están blindados económicamente a los procesos electorales. La pobreza está a la estancia de ayudar a los pobres, que no podemos pararlos, ¿no? Y no va a afectar el proceso electoral. Lo mismo que pasó en el Estado de México y vimos los resultados palpables. Esto es una verdadera amenaza, ¿no? Tercer elemento que sí preocupa es el nivel de violencia. Recordemos que en el Estado de México, el candidato que gana, Alfredo del Mazo Maza, llega con un porcentaje muy bajo de credibilidad.
El PRI era cuestionado, el partido del gobierno, en cerca de un 45%, que no creía. Y bueno, lo va revirtiendo cuando va avanzando el proceso, pero al final del proceso casi hay un empate técnico entre Delfina de Morena, Delfina Gómez, y Alfredo del Mazo. Es más, en algunas, Delfina iba poco arriba. Según las encuestas. Según algunas encuestas. 2 semanas antes se desata algo inusitado en el Estado, que es lo que llamamos terrorismo electoral. ¿Qué significa? Imagínate el impacto de que en las casillas, el lugar donde se iba a poner las casillas, ponían cabezas de cerdo. Eran tácticas del crimen organizado. Cartelones tan grandes como una pantalla, donde decía qué hacer en caso de balacera, con el logo del INE y con el logo del YEN, los 2 órganos electorales. Paso número 1, si hay balacera, tírese al piso. Paso número 2, si va con un infante, cúbralo con el cuerpo. Paso número 3, no entre en pánico. Dios mío, ¿qué es eso? ¿No? Era, y así, te puedo estar falsos citatorios. El voto del miedo por la vía de la violencia. Crearon miedo y uno dijera, bueno, no, en los lugares donde la oposición estaba fuerte. ¿Y eso se está haciendo? Hombre, ¿cuántos asesinatos no estamos viviendo? De candidatos y de miembros de partidos políticos, ¿no? La atmósfera electoral en este momento en este país se está criminalizando. En las últimas semanas se han matado 30 en lo que llevamos de los últimos 7 o 8 meses. Candidatos y funcionarios. Candidatos o precandidatos o operadores de diferentes partidos, incluyendo el partido en el poder. En los últimos 7 meses estamos hablando de más de 150, lo cual nos dice que puede estarse operando una atmósfera de terror y de miedo para inhibir el voto y que el voto duro, digamos, florezca, 1, o 2, que es todavía una hipótesis más preocupante. El crimen organizado está hasta el tuétano en el proceso electoral y está jugando sus cartas políticas, sus cartas electorales. Entonces, son signos. Y el cuarto y último signo que me parece importante es las declaraciones de José Antonio Meade. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, aliado con el Verde, Nueva Alianza y un Partido Verde que no tiene de ecologista más que el nombre, ¿no? Así es. Bueno, este candidato, el último acto de precampaña en el Estado de México, teniendo como testigos al actual gobernador y al exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, dijo, me voy a inspirar en el triunfo mexiquense para conquistar la presidencia de la República. O sea, sobre advertencia no hay engaño. Se va a inspirar en una de las elecciones más sucias que ha tenido la entidad y el país. Entonces, el panorama, el libro es una advertencia. Es una advertencia de que hay un proyecto de operación que se está ya gestando, y que está sobre todo a nivel de los municipios, a nivel de los tejidos de la sociedad, los tejidos de fondo de la sociedad, y que muchas veces los medios se distraen con digamos, las provocaciones de las casas de campaña de los candidatos, ¿no? Que si ya se soltó el tigre, que es una expresión que hizo Andrés Manuel López Obrador, diciendo, si hay fraudes, el tigre se suelte, no lo voy a detener, como una amenaza. No voy a frenar la respuesta popular al fraude. Exactamente, ¿no? Unos que quieren un debate y le dicen miedoso a Andrés Manuel López Obrador, otros exaltan el que fueron a la ONU a denunciar a uno de los candidatos de peculado. Es decir, todo eso que vende a nivel, que es una guerra de posiciones entre los candidatos, es una parte importante, pero la parte sustancial se está dejando de lado. En el territorio. La operación en terreno se está dejando de lado. Y esa operación, tú dices, avanza decididamente en la ruta del Estado de México. Los recursos, los dineros se están empezando a aplicar, las bodegas, los materiales se están empezando Son bodegas y materiales donde se concentran bienes que se intercambian por votos. Donde se coacciona el voto, donde se presiona culturalmente el voto. No hay que olvidar que el PRI tiene un voto entre las personas de mayor de 55 años
con bajo nivel económico, con muchas necesidades económicas, pero también con bajo nivel de escolaridad. Ese es el grueso de la población en el padrón electoral. Estamos hablando de más del 65%. Son jóvenes entre 18 y 45 años. Gente muy crítica, gente que maneja mucho las computadoras y las redes, pero que no vota. Ahí está el grueso de la abstención. Pero es muy crítica al sistema, muy crítico al sistema político, muy crítico a la clase política, al discurso, etc. Entonces, yo creo que más bien es tratar de motivar que ese voto se dé. En un minuto, porque ya tenemos el tiempo ¿Cómo encima. ya? Pero acabamos de empezar. Apenas estamos empezando, pero en un minuto. ¿Los órganos electorales en México son confiables? No, no son confiables. Te lo digo desde adentro. Siguen siendo maniatados por el gobierno. Hay una especie de desciudadanización de los órganos electorales. Hay una partidarización. Los órganos están colonizados por los partidos y el actual Consejo General es un Consejo General que es tibio, que no entra, ¿no? Que es faccioso. Para mí, Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, era un, digamos, decente analista, fresco, ¿no? Me ha decepcionado totalmente. Está totalmente, digamos, inmerso en esta lógica de cooptación. Podría decir que Lorenzo Córdoba reina el INE, pero no lo gobierna. El verdadero factor de poder se llama Marco Antonio Baños, que es un siniestro operador político, escuela de Manlio Fabio Beltrones, un personaje también de larga data y trayectoria en la política mexicana. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.